Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión se va a presentar el COMPE relacionado a la congestión en la rama judicial. Para esto hemos traído a los dos ponentes, Fabio Briceño y Juan Martín Vargas, que nos explicarán y nos pondrán en contexto acerca de este nuevo COMPES. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta es en qué consistirá este nuevo COMPES y qué buscan proponer. Bueno, pues en primer lugar, nosotros en este COMPES, en el cual queremos fomentar una nueva política pública, se centra en la jurisdicción ordinaria, en específico en los juzgados y tribunales, tanto civiles como municipales. Esta iniciativa, que es propuesta tanto por Juan Martín como por mí, se basa básicamente en una problemática que ha surgido en la rama judicial por bastantes años. Esto tiene que ver con ciertos indicadores de gestión, sean como la congestión, la productividad y la eficacia, que la verdad están siendo muy precarios teniendo en cuenta las necesidades de la rama judicial en Colombia. Este problema, que trata sobre la alta congestión, es posible encontrar en muchos tribunales a lo largo del país, ya sean municipales, ya sean regionales, ya sean de corte nacional, y esto genera una gran problemática para todo el ciudadano que quiere hacer trámites, que quiere hacer diligencias y que no recibe la atención eficiente que debería tener para que sus procesos vayan de la forma más adecuada posible, teniendo en cuenta sus necesidades. Entonces, teniendo en cuenta la eficiencia en el sistema operativo de los tribunales y dependencias judiciales, los ciudadanos muchas veces ven que sus trámites inclusive no llegan a ser realizados porque duran tantos años, tanto periodo de tiempo sin una respuesta, sin un llamado, sin nada que hacer, que finalmente se pierde el fin mismo de, por ejemplo, tramitar una acción de tutela. Esta información nosotros la sacamos a partir de un informe del Consejo Nacional de la Judicatura, donde se observa que desde el 2011 hasta la actualidad, estos indicadores que ya mencioné anteriormente son demasiado deficientes y han traído unas consecuencias gigantescas para el sistema judicial aquí en Colombia. Antes de continuar, me gustaría conocer los antecedentes de la problemática demarcada por ustedes. Bueno, los antecedentes para remarcar cada uno hay que tener en cuenta en qué consiste cada indicador del cual nosotros nos basamos para poder así determinar cuál es la problemática y de dónde nosotros sacamos este problema para erradicar el COMPES y poder así generar esta nueva política pública con tal de resolver esta situación que hemos identificado. En primer lugar, la congestión judicial es esa medida a partir de la acumulación de procesos que se genera en los despachos judiciales por la no atención oportuna de los términos procesales. Esto quiere decir, en otras palabras, que cuando un ciudadano va a hacer algún trámite que tiene que ver con despachos judiciales, hay tantos trámites haciéndose al mismo tiempo que el despacho no es capaz de resolver ni de manejar a todos al mismo tiempo, y eso genera una larga fila de trámites y procesos que hace que el trámite último comparado al primero tenga muchísimo periodo de tiempo entre sí y el ciudadano no reciba una atención a tiempo. Esto también se relaciona mucho con el retraso, el cual es un índice que se presenta en los procesos judiciales que hace referencia a los casos que no se han atendido de manera oportuna. Según este indicador, la cifra que se ubica más o menos es que el 50% o más de los procesos que se inician en unos despachos judiciales presentan algún tipo de retraso dentro de todo su proceso. Y esto es un gran problema porque la persona que está haciendo un proceso, sea cual sea que fuere, va a recibir una respuesta o va a recibir una resolución por un tiempo muchísimo mayor al ya esperado por esta persona. Y luego tenemos el índice de productividad que trata sobre la integración de la gestión de los servidores judiciales que componen el despacho judicial y las dependencias de apoyo, que tiene que ver con cuántas personas están trabajando en estos despachos. Y lo que pasa es que no hay muchas personas, no hay muchos servidores judiciales en estos lugares, lo que genera que si juntamos lo que es el retraso con la congestión, es que ya el sistema está casi corrompido y está muy difícil poder tramitar cualquier diligencia en este tipo de sistema en el cual vivimos. Y esta es la problemática y los antecedentes que hemos identificado. Dicho esto, entonces, ¿podrían describir el programa en qué va a consistir? Bueno, si quieres te comenzamos con la justificación. ¿Te parece? Sí, me parece perfecto. Listo.
Perfecto, entonces siendo así y considerando lo que ya dijo mi compañero Fabio, pues nos gustaría reiterar para este COMPES que uno de los principales en Colombia, que generalmente no se tienen en cuenta y pues es muy ignorado, es precisamente la congestión y el desorden presente en la justicia colombiana y en su rama judicial. Tenemos uno de los sistemas más deficientes del mundo, estamos muy lejos de los primeros países y como ya hemos explicado y seguiremos explicando posteriormente, nuestros índices de congestión judicial son bastante preocupantes. Por ejemplo, tenemos el dato de que según la Corte Constitucional en 2019, solo en 2019, 610.000 tutelas se calcularon en todo el país, teniendo solo un promedio nacional de 11 jueces por cada 100.000 habitantes. ¿Esto qué marca? Pues primero que todo resaltar la falta de jueces en el país, que hay, hace falta, digamos, un proyecto y una motivación y que se fomente el trabajo del juez, porque sobre todo en un país como Colombia es muy importante esta profesión. Y aparte hay que tener en cuenta que para la resolución de tutelas no pueden pasar más de 10 días para su resolución, lo cual pues es correcto y así se le deberían resolver las preocupaciones a los ciudadanos, pero para tener tan poquitos jueces y tan poco tiempo para resolver estos problemas, pues claramente algo anda mal. También notamos que en otro dato preocupante es que en 2017, por ejemplo, el índice de evacuación total de procesos que fueron, digamos, chequeados, que se dejaron listos, fue el 34% del total de los procesos. Demuestra una eficacia, una tasa de eficacia bastante preocupante. Pero entonces ahora, yéndonos, digamos, a la práctica, encontramos un problema porque lo primero que se nos ocurriría es crear más instituciones y más leyes y más burocracia para, digamos, intentar reordenar todo este problema. Pero ¿qué pasa? Que como ya se ha visto en Colombia, sobre todo en los últimos 20 años y en general a lo largo de su historia, cuando hay muchas autoridades dictándose órdenes entre sí, lo que va a prevalecer es la confusión. No, al fin y al cabo no se van a ejecutar las órdenes y no se van a tomar las acciones concretas, ya que muchas autoridades están diciendo qué hacer. Entonces no hay acción. Y precisamente, bueno, considerando nuestra situación de post-conflicto, si es que se puede decir post-conflicto, pues hay que entender, por ejemplo, en el tema de las tierras y de los derechos generales, que a muchos ciudadanos se les vulneran estos derechos. Ya lo vimos en los años 80 y en los 90 con el tema del narcotráfico, como el tema de la restitución de tierras y todo lo que tiene que ver con, sí, la ley de tierras en Colombia en general, pues es un gran problema y los jueces tienen una gran congestión judicial. Entonces, ¿qué pasa? La gente, pues, siendo este país, se ve obligada a reclamar por sus derechos, entonces, y los cuales hay muchos problemas a lo largo de todo el país. Entonces, mucha gente reclama por sus derechos al mismo tiempo y pues eso congestiona fuertemente a los tribunales y a los juzgados. Sobre esto mismo, pues haciendo un punto, por ejemplo, sobre la acción de tutela, que creada bajo la Constitución del 91, pues se volvió un mecanismo casi que automático de todos los ciudadanos para reclamar sus derechos, lo cual pues efectivamente es un buen mecanismo y le da cierta autoridad a la ciudadanía, pero el tema es que puede que la gente la utilice automáticamente sin realmente entender para qué sirve. Entonces lo que pasa es que llegan muchas tutelas a los juzgados y tribunales que están o mal redactadas o que no tienen realmente un punto concreto. Llega, digamos, un sobreuso que lo único que hace es congestionar a sus juzgados y pues como precisamente expliqué previamente, siendo un país post-conflicto y con tantos problemas sociales, pues hay muchas vulneraciones de derechos, por lo tanto, pues hay un montón de tutelas. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues es básicamente reordenar este sistema sin crear más entidades, sin crear más autoridades y sin crear más burocracia. Consideramos que ya hay, digamos, las autoridades posibles para solucionar los problemas que tenemos y pues para evitar que más autoridades estén dando órdenes entre sí. Entonces es asegurar la efectividad y asegurar la productividad con las herramientas que ya tenemos. Teniendo muy claro el qué, podemos pasar al cómo. Entonces, ¿me podrían decir cómo se va o en qué consiste el programa? Bueno, entonces para darte ahí una generalidad sobre el programa, lo vamos a componer en tres partes.
Yo voy a hacer la presentación de la primera parte y Juan Martín se va a encargar de la parte 2 y 3. En la primera parte nos queremos centrar mucho en el componente financiero y en el componente de recursos económicos que gira en torno a la propuesta de política pública que queremos enmarcar en nuestro COMPES. Entonces, un poco para hacer la justificación de por qué queremos darle más financiación a estos tribunales y estos despachos judiciales que no tienen la financiación suficiente, queremos decir que la inoperancia encontrada en los indicadores de gestión de la rama judicial requieren una urgente solución. Por lo tanto, como medida a corto y mediano plazo, se buscará la financiación pertinente de esas dependencias judiciales que no poseen los recursos suficientes para acaparar todas las solicitudes que reciben a diario. Esta iniciativa, que es de corte financiero, se optará por el plan llamado Más Justicia, que se encargará de evaluar y constatar todos los recursos que sean necesarios para que la rama judicial vuelva a operar bajo ciertos niveles de eficiencia. Esto quiere decir que por medio de este plan de Más Justicia se evaluará como en despachos por todo el país cuáles son las deficiencias que podemos encontrar y cómo por medio de ayudas y sufragos económicos se pueden solucionar estas, ya sea contratando más personal, haciendo planes para que sea más riguroso ese sistema bajo el cual pueden tramitar las diferentes diligencias de los ciudadanos. Por ello, se van a destinar recursos a distintos departamentos, quienes contando con cierta autonomía administrativa podrán fomentar, como ya dije, la contratación, la educación y buenas prácticas dentro de sus tribunales y juzgados, tanto municipales como civiles. Y así, teniendo en cuenta este plan, estamos estimando más o menos unos 10.000 a 20.000 millones de pesos que podrán ser destinados para que se pueda agilizar y poder solucionar este vacío tan grande que encontramos en la rama judicial. En cuanto a las siguientes soluciones que proponemos, otra idea que consideramos es una que viene de la rama de la educación. Nuestra idea es crear un curso tanto para estudiantes como para adultos que sea obligatorio sobre cómo realizar estos procedimientos legales de la mejor manera posible. Como ya se explicó anteriormente, muchos de los problemas de las tutelas y los derechos de peticiones que están mal escritos o realmente no se entiende cuál es el problema que se está demandando y pues esto le consume mucho tiempo al juez. Entonces nuestra idea es primero un curso obligatorio en el colegio sobre procedimientos legales para todos los colegios públicos de Colombia y de la misma forma un curso obligatorio para adultos sobre esta índole también. E igualmente, bajo esta rama de la educación, queremos y pues nos gustaría motivar a todas las facultades de derecho del país a fomentar una mayor concientización, una mayor, eh, digamos, educación sobre la importancia del juez en Colombia y de la rama judicial. Muchas facultades de derechos gradúan a futuros abogados y a futuros, digamos, ocupadores de cargos públicos políticos, pero no necesariamente sobre jueces y no sobre aspectos que tengan que ver con la justicia en Colombia. Entonces nos están graduando muchos futuros magistrados o personas ligadas a la rama de justicia, o al menos en la cantidad que Colombia debería tener. Y finalmente, para ya solucionar el problema de la productividad y de la eficacia, digamos, los problemas internos de la rama, proponemos un plan que consiste en tres soluciones. La primera sería, y basándonos en, digamos, teorías económicas, sobre todo del economista Schumpeter, cuando habla de las 5 formas de innovación, que distingue la innovación de proceso y la innovación en las nuevas formas de organización. Entonces sería aplicar esto a través de lo que sería la competencia. Entonces nuestra idea es poner a competir a los tribunales, a los juzgados y digamos a los circuitos judiciales en Colombia, otorgándoles cierto tipo de recompensa, de premio, de reconocimiento por hacer un mejor trabajo, como ya, pues ya explicamos y como se ve en Colombia las tasas de efectividad y de productividad son bastante preocupantes, entonces sería bueno que a los juzgados que hacen su trabajo correctamente ponerlos a competir para así resaltar de mejor manera el trabajo que realizan. Otra solución que estamos proponiendo, que puede llegar a ser un poco política, pero la consideramos importante,
es otorgarle mayor representación al pueblo y a las personas que están demandando sus derechos ante la rama judicial, para de esta forma que la justicia sienta, digamos, de cierta forma una presión popular, porque lo que pasa es que generalmente no consideran los deseos y los derechos de las personas, entonces que haya un cierto control, una cierta dualidad entre el pueblo y entre la rama judicial para que pueda controlarse de mayor forma el trabajo que se está haciendo en la rama. Y finalmente, ya considerando el estudio del derecho, pues es que como se sabe, nosotros venimos de una tradición que es la romano-germánica, que consiste en un derecho muy positivista, muy, digamos, muy alemán en ese sentido, pero lo que ha pasado en los últimos años es que nos hemos venido pasando a la tradición inglesa, la del common law, que considera mucho el precedente judicial. Entonces, esto consideramos que le puede servir a los jueces para poder tomar sus decisiones basadas en las que ya tomaron previamente. Así pues el proceso es mucho más rápido y puede haber una línea jurisprudencial que oriente a los futuros jueces de la República sobre cómo actuar en una situación sobre la que podrían estar dudando. Entonces, sí, esas son nuestras tres soluciones por esa parte. Muchas gracias. Y finalmente quisiera oír algunas recomendaciones que harían entonces ustedes eh, alrededor de este proyecto. Bueno, entonces, frente a las tres propuestas que estamos haciendo dentro de este plan de acción, nosotros pues sí queríamos instar a las instituciones pertinentes para que se pueda llevar a cabo este plan. Entonces, teniendo en cuenta la propuesta acerca de la financiación hacia estos despachos judiciales, quisiéramos aumentar el presupuesto público para la rama judicial, teniendo específico esos despachos y tribunales que más lo necesiten a lo largo del territorio y la extensión que tiene Colombia, considerando las necesidades de jueces, tribunales e instituciones administrativas, para así asegurar una mayor calidad que nos va a llevar a que aseguremos un mayor rendimiento. De la misma manera, considerando la falta de conocimiento sobre el tema y la cierta ignorancia no necesariamente concientizada de las personas sobre los procesos judiciales, instamos a la implementación de nuevos cursos para jóvenes y para adultos sobre procedimientos legales y instamos a las facultades de derecho del país a concientizar sobre la importancia del juez y de la rama de justicia. De la misma manera, considerando los problemas administrativos que se ven dentro de la rama, instamos a crear un tipo de competencia dentro de esta, instamos a darle una mayor representación al pueblo en los procesos jurídicos y deseamos considerar de mayor forma el derecho anglosajón para poder resolver los futuros casos basados en el precedente judicial. Con respecto a la propuesta de Fabio, quisiera saber cómo se iría a repartir o quién determinaría cuáles son los tribunales que necesitan más esta ayuda económica. Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Yo sí, en la primera propuesta quería indagar un poco más en ese tema, y es que con nuestro plan titulado Más Justicia se van a buscar las instituciones pertinentes, ya sea el de gestión pública, que es una institución que se encarga de todo este tipo de procesos, para que en una primera medida nos pueda dar un informe muy parecido al que tiene el Consejo Nacional de la Judicatura, donde nos digan cuáles son los tribunales que más requieren estos recursos. ¿Y cómo se va a determinar esto? Esto se va a determinar bajo esos indicadores de gestión, es decir, cuando nosotros veamos los tribunales que tengan los peores indicadores de gestión, es decir, que tengan la mayor congestión y la menor productividad y menor eficacia, a esos tribunales se van a centrar estas ayudas. Sin embargo, y en contraste, esos tribunales que quizás trabajan con mucha más solvencia, que no tienen tantos trámites ni tienen tantas solicitudes, nos va a ser la prioridad, porque esos no van a ser finalmente los que necesitan acaparar esos recursos. Entonces, la distribución se va a basar en el nivel de necesidad que cada tribunal tenga. Entonces, si vemos que hay tribunales que en verdad están en una situación bastante precaria frente a estos indicadores, las ayudas se van a centrar en ese tipo de situaciones.
También teniendo en cuenta las propuestas que han planteado y las conclusiones que han planteado en este momento, quisiera saber que, teniendo en cuenta que Derecho es la carrera más estudiada en el país, la congestión en la rama judicial es un poco absurda. ¿No creen que el proyecto debería empezar también desde el campo de la educación y desde la capacitación que están recibiendo los estudiantes en las diferentes universidades para que la rama judicial esté llena de personas en capacidad y que estén con una educación proporcional a las necesidades del país? Sí, perfecto, gracias por la pregunta. También vale la pena aclarar ese tema. Como tú dices, ya en Colombia hay efectivamente, pues el abogado es la profesión más común en Colombia y pues la tasa de abogados en Colombia es bastante alta. El tema es precisamente como tú mencionaste, es la competencia que tienen estas personas para, digamos, resolver los problemas y sobre la forma en la que se orientan a la rama judicial. De hecho, estos cursos que estamos proponiendo, tanto los que son en los colegios públicos como los cursos obligatorios para adultos, también les servirían de paso a los abogados que generalmente tienen una educación que no está orientada hacia esta rama. Entonces, la idea es pasar a ver el derecho desde otra perspectiva que no necesariamente considere la parte legislativa o la parte política del Poder Ejecutivo o cualesquiera otra función que se pueda desempeñar, sino, digamos, reorientar, considerando las necesidades del pueblo colombiano, el derecho hacia otra perspectiva, dando una mayor competencia, no solo para los ciudadanos del común, sino para los abogados y futuros abogados a través de estos cursos que, pues la idea es que otorguen bases legales, bases de conocimiento legal para estos temas. Bueno, y para finalizar, quisiera saber, en este tipo de proyectos siempre se deja a un lado, digamos, a las personas del común, a las personas que no tienen ese conocimiento jurídico. Quisiera saber cómo plantearían ustedes que se podría hacer como una capacitación, si se puede decir así, o una contextualización al pueblo colombiano para que conozca la realidad de la importancia de la tutela, por ejemplo, que es como la herramienta jurídica que ellos tienen más a la mano, la importancia de esta y cómo se puede instaurar y cómo pueden hacer valer su derecho de una manera correcta y apropiada. Sí, de nuevo, gracias por la pregunta. Otra idea que no propusimos, pero que podría ser una posible solución, sería una basada, por ejemplo, en el caso de La Guajira, en donde ciertas tribus indígenas tienen los denominados palabreros, que son una especie de asesores jurídicos de personas que hacen recomendaciones sobre cómo actuar ante un conflicto. Obviamente esto dentro de las características de estas tribus y comunidades, pero sí se podría aplicar a la sociedad colombiana en una mayor escala, pienso yo, en donde un asesor no necesariamente que venga desde un cargo público, porque pues eso sería más burocracia y más, digamos, más otras personas que se están dictando órdenes, pero sí se podría crear, digamos, una figura ciudadana de un asesoramiento sobre, por ejemplo, como tú dices, cómo redactar una tutela o cómo hacer un derecho de petición para que, pues, no solo con el curso, sino también con estos consejos o con estas recomendaciones, pues las personas puedan responder a sus necesidades de la mejor manera y reclamar ante la ley correctamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Eso ha sido todo por el podcast de hoy. Esperemos que este proyecto salga adelante y que lo más importante, que ayude a Colombia. Muchas gracias. Hasta la próxima vez. Muchísimas gracias por la Muchas entrevista. gracias. Esperemos que a la audiencia le haya quedado claro lo que queremos hacer y esperemos que esta propuesta pueda salir adelante. Muchas gracias. Ojalá con este proyecto la población sí se logre concientizar sobre la importancia de la rama judicial en Colombia y no solo sobre la cantidad de personas que trabajan en ella, sino sobre la importancia de la calidad y de los aspectos de la productividad y efectividad dentro de la misma. Gracias a todos. Así es. Muchas gracias.